¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este curso de Seminario de Mercadotecnia en línea. En esta ocasión vamos a hablar de la actividad número uno de esta segunda unidad y que es familiarizarlos con el concepto de mercadotecnia de experiencias y destinos. Y esto también le llamamos mercadotecnia turística. Es decir, nosotros podemos vender lugares, vacaciones, eventos, que tienen que ver con lo que las personas experimentan en un momento determinado en sus vidas. Y la primera pregunta que surge aquí es, ¿qué es el marketing experiencial? ¿De qué se trata la mercadotecnia de experiencias? Y básicamente es construir recuerdos agradables en la mente de nuestro consumidor. Si ustedes van a algún lugar y guardan un grato recuerdo de ello, seguramente cuando tengan la oportunidad o vuelven o le recomiendan a alguien o le dicen a un amigo que es un buen lugar para ir. Si fueron a un restaurante muy bueno, muy rico, se la pasaron muy agradable, seguramente le van a decir a sus conocidos, oye, tienes que vivir la experiencia. O sea, el marketing experiencial tiene que ver con, uno, vivir actividades, experimentarlas y guardar un grato recuerdo de ellas. Si yo les preguntara algún viaje memorable en sus vidas, seguramente pues todos o muchos de nosotros hemos podido ir a Disneylandia y, y seguramente guardamos gratos recuerdos de nuestras visitas. Alguno de ellos será todavía más memorable que otro por diferentes sucesos, eventos o cosas que nos pasaron en particular en esa visita. Pero lo importante es que nosotros recreamos y volvemos a vivir una y otra vez ese viaje que tuvimos, aunque éramos pequeños y lo recordamos con gusto, ¿no? Decía Walt Disney que si eres capaz de soñarlo, eres capaz de hacerlo. Y cuando hablamos del marketing de experiencias, de eso se trata. Nosotros construimos experiencias, hacemos que las personas vivan y pasen un momento agradable, memorable, y lo recuerden con gusto, con satisfacción. Porque de eso se trata el marketing turístico, de construir gratas experiencias, de que la gente o el visitante se la pasó de lo mejor. Entonces tenemos que hacer una serie de procesos y actividades y pasos y brindarle productos, servicios al visitante de forma tal que la goce, que se lo pase lo mejor posible. Y esto va a ayudar a que cuando regrese después de un tiempo a casa y medite sobre lo que vivió, pues que realmente va a atesorar esos momentos y va a hablar bien de lo que vivió cuando hizo ese viaje. Entonces, la mercadotecnia de destinos se trata de la experiencia, de cómo nos sentimos haciendo algo. Y a lo mejor para tratar de elaborar un poquito sobre ello, vamos repasando de qué se trata la experiencia Starbucks. Todo el mundo dice, Starbucks no vende café, sino que vende experiencias. Y realmente lo que vende Starbucks son una serie de pasos, procesos y actividades antes, durante y después de que llegamos a tomar el café, que hacen que nosotros recordemos con gusto cómo fuimos atendidos, cómo nos dieron nuestro lugar, cómo recibimos un trato muy personalizado. Y eso hace que nos sintamos a gusto, se eleva nuestra autoestima y seguramente la próxima vez que deseemos tomar café pensaremos en Starbucks como una opción. Aquí les voy a poner un video que explica por qué o cómo se construye la experiencia Starbucks. De hecho, son un par de videos. Once that perfect cup of Starbucks coffee arrives, you might not give much thought about what it took to get there. Ah, but rest assured, we have. Before you received that rich, smooth, roasty, balanced coffee, it was made personally for you by our barista, the one who greeted you warmly and remembered your name is Emily, and that you like the double tall, non-fat cappuccino. Now, before we could make your favorite beverage, our signature espresso roast traveled the ocean from one of our artisan roasters. The way we roast beans is uniquely Starbucks, because we roast until the second pop,
which maximizes the flavor of each and every bean. Long before our roasters can roast those Arabica beans, our buyers have to source them. They travel across 3 growing regions to carefully pick the best Arabica beans in the world. And since we're so close, let's go back to the people who started it all, the coffee growers. We work closely with farmers, like Alfredo here, who share our passion about creating the finest coffee in the world, which means the personal care your coffee receives in that first 10 feet of its journey is the same as in those last 10 feet. And that's the end of, well, the beginning of how Starbucks creates rich, smooth, roasty, balanced, and personal coffee perfection. Discover your perfect Starbucks coffee today. Entonces, como pudimos observar en este video de Starbucks, si se fijan, hay una serie de pasos, de tareas, de actividades que tienen que llevarse a cabo antes de poder servirnos ese café y disfrutar ese café. Y tienen que ver desde cómo compran el café, cómo lo seleccionan, inclusive se fijan en el detalle de quién cultiva los granos de café. Es decir, hay un proceso de generación de valor y de transformación previo a que nosotros lleguemos a la tienda y pidamos nuestro café. Y también, al llegar a un establecimiento Starbucks, hay una serie de pasos y procesos que aseguran que nosotros, tengamos una experiencia grata, pero todo está debidamente calculado y planeado. Veamos este siguiente video. Walk into a Starbucks and you're going to feel a pretty laid-back vibe, and that's exactly what Starbucks wants. But that casual experience is actually the result of tons of tiny, very well thought-out details. You haven't even walked in yet, but already Starbucks is working on you. Start with the door handle. Designers like to call this the handshake between the customer and the store. And this door handle didn't get here by accident. It already is providing a little bit of advertising, getting you thinking about the coffee you're about to buy. Starbucks is all about flow, getting people in and out of their stores in the most efficient way possible. In this store, they need to get people to the back to place their order. But how do they do that without hanging giant order here signs? Well, they use lighting and visual cues. Notice that the merchandise and the food is back there, and it's lit more brightly than the rest of the store, so that when you walk in, without even realizing, you automatically move toward the back. As you're moving back, Starbucks already knows that 2 things are happening to you. First, you're getting to see all the different seating options in the place so you can decide where you want to sit down. But you're also getting some positive reinforcement. Before you've even placed your order, you're seeing all these nice people enjoying their delicious cups of Starbucks coffee. You see this little strip of countertop? Probably doesn't look like much, but actually, it's all part of Starbucks' plan to maintain your connection to the people who work here. If this wasn't here, the first thing you'd encounter after you placed your order are these really tall coffee machines, which might kind of push you back from the counter. But because this continues, you're drawn toward the counter, and because everything is below eye level, you can remain in eye contact with the people making your coffee. Next slide. So here's a question. I just gave Starbucks my money, so why am I seeing more advertising for coffee? Well, Starbucks is based on repeat business. Advertising to me on my way out of the store is to get me thinking about the next time I come back. Entonces, como pudieron observar en este segundo video, todo está planeado, toda la experiencia del usuario está planeada desde que ingresa a la tienda de Starbucks, camina al fondo, va y selecciona el café, mantiene contacto con quien está haciendo, con los baristas que están elaborando el producto, recibe publicidad, está expuesto a una serie de elementos que aseguran que tenga una experiencia grata y que a la vez esté pensando en regresar. Si vemos aquí, en este diagrama estamos viendo cómo se hace o cómo se prepara una estrategia de experiencia en cuatro áreas, en 4 partes, ¿no? Entonces, primero hay que hacer una investigación del contexto, de la persona, del cliente,
de cómo va, de quién es esta persona, ¿no? Si se fijan ahí, dice de personas. Personas son estos clientes tipo que nosotros definimos y entendemos cómo siente, cómo vive, qué compra, cuáles son sus gustos, hábitos, necesidades, etcétera, ¿no? Una vez que lo entendemos perfectamente y lo relacionamos con el producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer, es que empezamos a planear su experiencia, ¿sí? ¿Cuál es su modelo mental desde que decide? Por ejemplo, hablando de esto de Starbucks, ¿en qué momento decide él pensar en un café? ¿Cuándo es cuando se le antoja más? ¿En la mañana, en la tarde, después de comer, cuando está estresado, si está pensando en ir y leer un buen rato? Nosotros tenemos que sí pensar en el modelo mental que tiene el cliente en todo este proceso. Y después tenemos nosotros que sintetizar, decir, ¿qué es lo que queremos nosotros que experimente? En este caso, es decir, la autoindulgencia, un buen sabor de boca y tener un momento agradable para él. ¿Qué es lo que queremos que experimente? Entonces hay que desarrollar el concepto de la experiencia, hacer prototipos y validar esa experiencia. Entonces seguramente así es un proceso también de prueba y error, donde vamos desarrollando distintos modelos de experiencias, procesos, actividades, etcétera, y vamos viendo qué es lo que le gusta y no le gusta a un cliente. De tal manera que a la larga nosotros podemos definir cuál va a ser todo el esquema o todo el camino que atraviesa una persona desde que inicia la necesidad hasta que da retroalimentación posterior una vez terminada. Y para eso hay una herramienta que se llama los mapas de experiencia o mapas experienciales. Y la idea, ustedes pueden ver ahí eh, una, una idea de dónde tenemos estos mapas. Estos mapas los vamos a compartir el documento con ustedes para que lo tengan. Y la idea es que si nosotros podemos mapear el proceso, podemos entender todo el vía crucis, todo el camino que atraviesa una persona desde que empieza a contemplar, en este caso para una agencia de viajes, alguien que quiere ir a algún lugar, dice desde que tiene ganas de viajar, cómo explora las alternativas, cómo selecciona la vacación, cómo hace las reservaciones, cómo busca el hotel, cómo busca su línea aérea, cómo planea todo lo que va a hacer. Y después cómo viaja, qué pasa en el viaje, ya cuando está en la vacación, qué experiencias de vacación tiene, y cuando regresa a casa, y cómo recuerda esa experiencia. Y se fijan, aquí hay distintos estados emocionales. O sea, qué es lo que genera más angustia? El viajar, el viajar. Porque es subirse a un avión, es lidiar con transportes, a lo mejor ir a un país que no conocen. Y la idea es que esas son posibles fuentes de, pues de tristeza, de angustia, de frustración, que es necesario minimizar. Entonces, el proceso experiencial del cliente empieza desde que se entera o que descubre la necesidad, ¿no? ¿Cómo selecciona, en este caso, un hotel? ¿Por qué lo eligió? ¿Qué sucede cuando entra? ¿Qué sucede cuando lo reciben? Imagínense el hotel en Las Vegas, el Velayo, ¿no? O sea, es desde cómo está hecha la decoración, desde cómo nos reciben, cómo es el trato, cómo nos personalizan todo el proceso, cómo llegamos al cuarto, cómo hay una fruta, una bandeja de golosinas o hay un chocolate en nuestra cama. Es decir, todo está perfectamente planeado para que desde nuestra llegada hasta nuestra salida del hotel tengamos una experiencia grata, una experiencia grata. Y al final lo platiquemos en Facebook o publiquemos las fotos o por Instagram y a los demás les empecemos a contar cómo fue esta experiencia. Entonces, cuando hablamos de destinos, de la mercadotecnia turística, hay que pensar como si cada uno de esos fuera un Starbucks. O sea, hay que pensar en la experiencia que va a tener el visitante
cuando visite nuestra ciudad, cuando visite nuestro hotel, nuestro evento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la experiencia tiene tres elementos, ¿no? Un elemento que tiene que ver con la emoción, ¿sí? O sea, tiene que ver con cómo te sientes, si estás contento, feliz, etcétera. La otra tiene que, para poder yo construir esa experiencia, entonces tengo que tener este elemento emocional. ¿Cómo hace que las personas se sientan? O sea, ¿qué hay que hacer para que se sientan bien? La otra es, nosotros tenemos que permitir que la experiencia sea positiva. Y la idea es facilitarle a las personas que puedan hacer lo que quieran, lo que deseen. Aquí siempre les pongo este ejemplo de si vamos a un restaurante y nos sirven una milanesa o una pechuga asada de pollo, nos la ponen con papas y le decimos, oiga, ¿no me lo podría cambiar por tomate? Y la primera respuesta que nos dan los meseros es no. Y dice, bueno, ¿y por qué no? O sea, es que así sale. Oye, ¿no le puedes decir al cocinero o le podemos decir al capitán? Y eventualmente le hablan al capitán o al cocinero y todo el mundo nos dice, es que así sale, no se lo puedo cambiar. Sin embargo, llega por ahí el gerente del restaurante o el dueño del restaurante. Le decimos, oiga, una molestia, ¿me podría cambiar las papas por tomate? Y sin chistar, sin ningún reparo, nos dicen, sí, claro, cámbiaselas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no le dimos, en este caso al mesero, ninguna herramienta, ningún elemento para tomar una decisión, ni le dimos capacidad de cuestionar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando planeemos nuestras experiencias? Darle a las personas que intervienen el poder o el empoderamiento para que puedan tomar decisiones, para que puedan ellos, dentro de un rango de posibilidades, poder actuar y hacer que las personas se sientan bien. Entonces, esa accesibilidad tiene que ver con eso, con posibilitar que la experiencia se pueda llevar a cabo. También tenemos que ver que la experiencia debe ser funcional, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo están estructurados todos estos procesos, ¿sí? Entonces, si yo llego a Starbucks, ¿qué esperaría, no? ¿Cómo funciona? Que la línea se mueva, que cobren rápidamente, que hagan todo este proceso de una manera ya sistematizada. Es decir, la verdad es que tienes que hacer que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, la idea es, si nosotros podemos construir una grata experiencia, tiene que haber vamos a decir, una liga entre la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Si el empleado se la pasa bien, si tiene una grata experiencia de trabajo, ¿sí? Lo va a transmitir al cliente. Se va a llevar bien con el cliente, va a disfrutar el atender al cliente. Y esto va a hacer que los resultados del negocio sean positivos también. O sea, estamos haciendo cosas bien, hago bien mi tarea, eso refuerza mi autoestima como empleado, pero a la vez hace que la persona que está enfrente de mí, el cliente, también eleve su autoestima, esté realizado, se sienta contento. Y por ende vamos a hacer que las ventas se incrementen o vamos a mejorar los ingresos o los resultados del negocio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Definir bien, planear bien las actividades, entrenar bien a las personas, asegurarnos de que se sienten a gusto. Si ellos lo hacen bien y están contentos trabajando, se lo van a comunicar al cliente, se lo van a pasar al cliente y vamos a tener resultados positivos del negocio. Imagínate si ustedes fueran responsables de la oficina de turismo de Tijuana, o de Mexicali, o de Ensenada, o del lugar que ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo vendemos un destino turístico? ¿Cómo vendemos un lugar? ¿Cómo podríamos definir a Tijuana, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir de Tijuana? ¿Cuál sería el posicionamiento de la ciudad? Si tuvieras que vivir una experiencia en Tijuana, cómo la planearías? ¿Cómo la organizarías? ¿Qué etapas tendrías que tener desde que te enteras de Tijuana? Y eso tiene que ver con los mecanismos de publicidad y promoción del destino, tanto al interior del país como al exterior, con los visitantes extranjeros, o inclusive a nivel regional. Y después, cuando llegas a Tijuana, ¿qué te gustaría que sucediera? ¿Cuál sería la experiencia más grata en Tijuana?
aun si eres un viajero de negocios o un viajero de placer. Si tú tuvieras que hacer el contenido de un folleto informativo, ¿qué dirías? Entonces, a veces nosotros nos topamos con esta serie de interrogantes y para poder llegar a plantear ideas y facilitar esto, a veces necesitamos tener una estrategia, ¿no? Y esta estrategia la llamamos estrategia creativa. En publicidad, que es mi background, de donde yo vengo, parte del marketing plan y del desarrollar una estrategia completa para un destino, para lo que ustedes quieran, es desarrollar una plataforma creativa. Y esta plataforma creativa de alguna manera nos ayuda mucho, ahorita que estamos hablando de experiencias, en cómo definir, cómo identificar las actividades, los procesos que las personas desean y cómo se van a sentir y poder planearlos, poder organizarlos. Déjame repasar un poquito aquí. Si, perdón, si nosotros tenemos una estrategia de mercadotecnia que tiene que ver, si recuerdan cuando repasamos la unidad pasada en la introducción, pues esas 4 P's, ¿no? Producto, precio, distribución y promoción. Eh, Dentro de la publicidad, dentro de la promoción está el crear una imagen, el proporcionar información, el comunicar. Es decir, tenemos un objetivo publicitario, comunicar una determinada situación, un beneficio, hablar de las propiedades de un producto, de sus bondades. Y para ello definimos una estrategia publicitaria. La estrategia publicitaria es definir el concepto que vamos a vender. ¿Qué es lo que vamos a decir que va a hacer que la gente compre el producto o servicio, ¿verdad? Y para ello necesitamos desarrollar una plataforma creativa. Esta plataforma creativa es la base de toda la comunicación. ¿Y por qué lo estamos revisando aquí en la mercadotecnia turística o de destinos? Es que a la hora de determinar qué es lo que hace distinto a un lugar de otro, es muy necesario identificar cuáles son los beneficios, la promesa y el por qué podemos decir que un lugar es más atractivo que otro. De una plataforma creativa deviene lo que se llama una plataforma de copy o de redacción y todas las ejecuciones publicitarias, que serían los anuncios, comerciales, sitio web, etcétera. Todo lo que el cliente ve al final, a lo que está expuesto. Entonces, estos son los pasos que debe una plataforma creativa. ¿A qué es el producto o servicio? En este caso, el destino que estamos vendiendo. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿En dónde está? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es su composición familiar? ¿Está casado, soltero, es joven, es más adulto? ¿Con quién se relaciona? ¿Asiste a un club deportivo, a un gimnasio? ¿Cuáles son sus pertenencias? ¿Cuál es su tipo de amigos? ¿Cómo se siente? ¿Es dinámico, activo, etcétera? ¿Qué medios utiliza? ¿Qué ve? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? Cuando va a comprar algo, cuando utiliza algo, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son sus hábitos? De ahí pues, nosotros podemos desprender 3 estrategias básicas de publicidad. No voy a ahondar en ello, me quiero ir a la plataforma. Pues estas estrategias serían una propuesta única de venta o Unique Selling Proposition, un posicionamiento competitivo o una imagen de marca. Y finalmente, bueno, tendríamos puntos adicionales de venta, el tono y estilo de campaña, cómo haríamos la campaña, cuáles serían los objetivos publicitarios, pero ya específicos, medibles, alcanzables y compatibles, qué medios recomendaríamos y algunos lineamientos generales o mandatorios. Esto es simplemente para darles un contexto de dónde sale la plataforma. Pero lo más importante es precisamente la plataforma de redacción o copy. Y quiero que esto les sirva y les funcione para cuando ustedes decidan o tengan que desarrollar una idea para un destino turístico. Y lo primero que habría que hacer es, bueno, categoría, ¿qué tipo de producto o servicio es? ¿Para quién va dirigido? ¿El tipo de usuario? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué podemos prometer? Cuando tenemos esa diferencia, vamos a suponer, estamos hablando de Tijuana y decimos que es muy cosmopolita, que tiene gente de todos lados. Bueno, ¿y eso de qué me sirve? Entonces puedes tener realmente una verdadera experiencia internacional, puedes sentirte, puedes vivir, qué sé yo,
distintas cuestiones, distintas situaciones en una ciudad que prácticamente tiene de todo y para todos. Aquí a veces nos gusta hablar de dolor, ¿no? La insatisfacción o la necesidad para nosotros es un dolor. Y entonces cuando hablamos de beneficios, bueno, ¿qué sensación provocas? ¿Qué dolor alivias, ¿no? A las personas? Y después vienen las razones. ¿Por qué puedes prometer eso que prometes? ¿Qué es lo que haces para esto que estás prometiendo? ¿Qué otros beneficios o factores secundarios puedes tener? ¿Alguna frase de invitación final? Y el eslogan o la frase o el tema de campaña, ¿no? Esta plataforma de copy se usa para cualquier producto o servicio, pero me gusta mostrarla a ustedes ahorita que estamos hablando de mercadotecnia de destinos o turística, porque sirve para definir cuando nosotros determinamos una ciudad, un lugar, un evento, sirve para definir claramente qué es lo que podemos nosotros prometer y ofrecer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos publicidad para viajar a Israel, eh, para Gales, ¿no? Para la Gran Bretaña, Arizona, Australia, ¿sí? ¿No? Sudáfrica y finalmente, bueno, pues México, ¿no? Lo que es Baja, lo que son Los Cabos, nuestro país y nuestra región, ¿no? Entonces, espero que esta breve introducción a la mercadotecnia experiencial les sirva en esta segunda unidad del curso y que lo que ustedes vayan encontrando y entendiendo las distintas actividades y ejercicios, pues vayan redondeando este conocimiento de lo que es la mercadotecnia turística o mercadotecnia de destinos. Muchas gracias y sigo con ustedes en el curso.